Este fin de semana en Tucumán hubo varios hechos políticos interesantes. La elección de Gandur como juez decano, después de una controversia interesante sobre si le corresponde o no al más antiguo ser vocal decano de la Corte Suprema de Justicia. Se discutió mucho. Y no era prudente para la Corte Suprema de Justicia tanta discusión. Un tema. El otro tema es la presencia del ministro de Interior, Frigerio, en Tucumán, que fue prácticamente un oxígeno para Juan Mansur, la presencia de un ministro nacional, la presencia de Domingo Maya realizando sus actividades políticas y por último la de Guillermo Moreno, que vino en prácticamente una actividad proselitista mirando el futuro del Partido Justicialista, ¿no? Estuvo en distintos actos y tuvo una cena con varios dirigentes en la casa de Javier Noguera, el intendente de Tafí Viejo. Vamos a hablar ahora del tema de la justicia y el tema de la Comisión de Juicio Político y cómo funciona el juicio político en Tucumán. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Germán? Siempre un gusto estar aquí. Su visión así breve sobre lo que está pasando en la justicia. Bueno, mucho se habla, digamos, sobre lo que está sucediendo en la justicia y en verdad se han dado algunas situaciones que a lo mejor no son contextuales a lo que debe ser, digamos, un poder judicial que como que se tiene que mantener totalmente al margen o con cierta asepsia respecto a cuestiones que pueden connotar, por ejemplo, una cuestión de índole político interno en el seno de la Corte Suprema o alguna cuestión de discrepancia hecha pública, cuestión que se debería, digamos, en estos casos resolver o dirimir de puertas adentro entre la Corte y el Ministerio Público Fiscal. Pero, a ver, aquí se plantea como que existe, digamos, un escenario en el cual de pronto hay situaciones de manera, digamos, dominante que en cierta forma podrían dar pie o podrían dar pábulo a que se motorice una eventual intervención federal de este poder en la provincia. Y yo digo realmente que cualquier otro remedio, que cualquier otro mecanismo es siempre preferible, digamos, a una intervención. Más allá de que la situación en sí del Poder Judicial no se puede considerar todo lo comprometida o en todo caso en situación de tanta crisis o de una crisis extrema como para que eventualmente se justifique el remedio federal. ¿Usted cree que hay una crisis extrema ya? De ninguna manera. Yo creo realmente que la justicia funciona de manera contextual a cómo está funcionando, digamos, el resto de los poderes y también, por qué no decirlo, la ventana o la cara visible del Poder Judicial la da, lógicamente, uno de sus fueros, que es el fuero penal. En este tema del fuero penal tenemos que ser muy cuidadosos porque por todo es conocido que por un problema de raigambre netamente sociológica, por una cuestión muy de fondo que tiene que ver con temas tales como, por ejemplo, digamos, el crecimiento demográfico, alguna cuestión que roce, digamos, en algunos aspectos la exclusión social, por aquello de que los segmentos que normalmente concurren en los tribunales de la Avenida Sarmiento y que son sujetos pasivos del accionar, ¿no es cierto?, en este caso de la justicia penal, precisamente pertenecen a ese segmento de, digamos, la sociedad que se puede considerar que no llega, digamos, a formar parte activa de la misma, sencillamente porque padecen algún tipo de exclusión. Entonces, bueno, yo creo que si la cara visible es precisamente el fuero penal, tendremos que ser muy cuidadosos porque este fuero, desde el año 1991, habiendo casi, ¿no es cierto?, diría yo, deduplicado, creo que se dice, ¿no es cierto? O sea, ha crecido en un 1000% la cantidad de causas, sigue teniendo la misma cantidad de fiscalías instructoras, por ejemplo. Más allá de que se han implementado mecanismos de funcionamiento interno para agilizar la tramitación de las causas y demás, creo que estos son meros paliativos o parches o remedios que no van al fondo de la cuestión, que sería, por una parte, analizar algún tipo de mecanismo, como ahora, por ejemplo, que se ha puesto en vigor el principio de oportunidad, donde va a haber una suerte de
ponderación previa para ver si la causa amerita que se le dé trámite o no, porque los tribunales, así como están atiborrados de causas que nunca progresaron procesalmente en su trámite, que son, por ejemplo, amenazas de muerte, problemas entre vecinos o temas muy menores, digamos, también de igual manera hay causas de gran envergadura que en virtud de que las otras merecen también la misma atención, son descuidadas. Entonces allí se produce el verdadero colapso y esta situación que está buscando ser remediada a través de esta depuración previa que se va a realizar con esta norma que entró en vigencia hace no más de una semana respecto al tema del principio de oportunidad y otras cuestiones que buscan agilizar los procesos penales de real envergadura y que ameriten verdaderamente una instrucción en el medio de aquellos otros que son cuestiones prácticamente vecinales y que se podrían dirimir a través de algún mecanismo alternativo, como podría ser una mediación en el fuero penal. Claro, pero usted elegantemente dice que este sistema de exclusión, o en lugar de decir el sector más pobre, es como, por ejemplo, que no tiene justicia. A ver, no es que no tenga justicia, sino que por lo general lo que se investigan en los tribunales penales, usted bien sabe, son los delitos contra la propiedad y también, ¿no es cierto?, los delitos contra la integridad física de las personas, qué sé yo, lesiones graves, homicidio, después, bueno, robo en todo el abanico, la gama de robos que puede haber, de robo simple o hurto en todo caso, robo simple, robo agravado, claro, delitos contra la propiedad. Por lo general, quienes concurren como imputados o acusados en esa causa son personas que precisamente forman parte de ese segmento social, lo cual no significa ni estigmatizar la pobreza, por una parte, que quede absolutamente claro, ni por la otra, ¿no es cierto?, decir que necesariamente estas cuestiones ocurren por cuestiones de exclusión. Ahora, sería decir que nosotros no tenemos en este caso un mapa de las zonas rojas y un mapa que empíricamente lo conoce usted, lo conozco yo y lo conoce el ciudadano común, que sabe perfectamente cuáles son las zonas rojas. Cada tanto o cada nada prácticamente ya últimamente vemos, ¿no es cierto?, de balaceras. Ahora, ¿cuál es la cuestión de fondo? Que, por ejemplo, nada se hace, y esta ya es una cuestión, lógicamente, de jurisdicción federal, que habría que ver de qué manera, ¿no es cierto?, la provincia la hace suya y la empieza a trabajar, el tema del desarme, por ejemplo, de la sociedad, porque verdaderamente escandaliza la cantidad de armas que existen, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad y que son las que definitivamente provocan todas estas situaciones disvaliosas que nosotros vemos todos los días en los diarios, que son hechos de sangre, que por lo general, ¿no es cierto?, se llevan vidas humanas y que le generan a la justicia este tema, ¿no es cierto?, de estar hoy verdaderamente colapsada por la gran cantidad de hechos que se registran. La pregunta sería, ¿el pobre, ese que termina preso, es porque no tiene buenos abogados? No, de ninguna manera. Yo creo realmente porque usted sabe que el pobre, porque lamentablemente su contexto, ¿sí?, digamos, su entorno socioeconómico lo coloca en situación de riesgo. El que vive en determinados barrios, y no quiero en esto caer en discriminación, pero a ver, ejemplificativamente vamos a hablar, Costanera, la misma Villa 9 de Julio, ahí en la Martín Vero, por ejemplo, como zona absolutamente roja, los que pueden llegar a vivir en La Bombilla, los que pueden llegar a vivir en el Chivero, bueno, son zonas que nosotros vemos que diariamente hay hechos de sangre, diariamente hay tiroteos, diariamente hay cuestiones que tienen que ver con otro componente más que lamentablemente se ha infiltrado en el entramado social de manera aviesa, de manera, ¿no es cierto?, no tan silenciosa ya a esta altura, y ha generado un problema complementario que es el tema de la droga, el tema de los dealers, el tema de los tranzas, el tema de las rendiciones de cuenta entre ellos y el tema de los ajustes de cuenta. Otro tema, se han planteado ya 2 pedidos de juicio políticos en el Poder Legislativo. Uno es contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El otro contra 2 vocales de la Cámara Contencioso Administrativo, que es uno el hijo del doctor, es el doctor Gandurijo y la doctora Eve Piosek. ¿Cómo es el futuro de esos juicios? A ver,
Permítame, Germán, en verdad, ¿no es cierto?, las actuaciones no son públicas, por lo tanto, no tengo un acabado conocimiento de, digamos, los fundamentos que abonan estos planteos o que han llevado a los presentantes a formular estos pedidos de juicio político. Pero debo decirle que la clase política, durante todo el tiempo que me tocó ser legislador, y mucho antes también, y con posterioridad, ratificando o corroborando ese criterio de vieja data, ha actuado con este tema con un criterio absolutamente restrictivo, o en todo caso de, diría yo, una prudencia muy ponderada. Prudencia, ¿sí? Porque evidentemente el juicio político tiene una arista jurídica y también una arista política, pero no se puede convertir en una suprainstancia revisora de causas en trámite o revisora de alguna conducta que sin constituir delito eventualmente connote alguna situación de desorden que alguien pretenda eventualmente plantear como susceptible de ser llevada adelante en un juicio político. Entonces, el criterio restrictivo que se ha venido utilizando habla de lo que se ha buscado preservar celosamente el equilibrio de los poderes. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión? Con anterioridad, ¿no es cierto?, las razones o los motivos por los cuales uno podía promover juicio político, yo estoy hablando de la Constitución del 90, que en definitiva receptaba absolutamente, ¿no es cierto?, tal cuales eran los términos de la Constitución de 1907. Las causales eran delitos comunes, delito en el ejercicio de sus funciones, eventualmente algún desorden de conducta, ¿sí? Sí, o incumplimiento de los deberes de su cargo. En el año 2006 hemos considerado que la expresión desórdenes de conducta era demasiado vaga, demasiado amplia y que podía dar lugar a algún tipo de criterio subjetivo por parte del poder político de turno. Sí. En consecuencia, se dijo, no, esta cuestión de ponderación subjetiva de los desórdenes de conducta queda de lado y solamente prospera, o no que prospere, perdón, sino sirve de base para eventualmente denunciar legítimamente y poder motorizar un pedido de juicio político, la comisión de delitos comunes, delitos en el ejercicio de su cargo y, lógicamente, el incumplimiento de deberes propios del cargo de que se trate. Esas tres situaciones con exclusión de la otra, que vuelvo a repetir, era muy subjetiva y de interpretación ambigua, ¿no es cierto? Y también, ¿por qué no?, hasta antojadiza en algunos extremos, en algunas situaciones, que era el tema de los desórdenes de conducta. Por ejemplo, pero si van la primera y la tercera casi van en concurso, van casi juntas. El tema del delito y un incumplimiento de sus deberes de funcionario. Bueno, puede cometer un delito en el ejercicio de sus funciones y sin llegar a constituir delito, ser una falta que eventualmente configure un incumplimiento. O sea, puede ser un cuasi delito, una negligencia, ¿no es cierto?, en el ejercicio, o sea, un accionar culposo y no doloso en el incumplimiento de los deberes de su cargo. El culposo no va. No, también iría, porque es incumplimiento de los deberes de su cargo. Connota una cierta irresponsabilidad en el funcionario que debe tener básicamente celo, que debe tener básicamente honorabilidad. ¿Por qué? Porque está gestionando intereses de la comunidad. Gracias, doctor. Gracias por venir. Al contrario. Vamos a una pausa y ya volvemos en unos instantes.